Buenos días, mi nombre es Alejandra Landaeta, del sexto semestre B, y voy a hablar acerca del pensamiento cepalino y el desarrollo latinoamericano. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o mejor conocida como CEPAL, es uno de los 5 órganos dependientes de las Naciones Unidas, el cual fue creado gracias a la Resolución 106 del Consejo Económico en febrero de 1948. Esta empezó a ejercer sus funciones el mismo año. El propósito de la creación de la CEPAL consiste en que existiera un ente que pudiera estudiar la situación económica y social de los países latinoamericanos y caribeños, buscando así conseguir una forma de que estos puedan lograr un desarrollo óptimo en las áreas previamente mencionadas. Es un conjunto de ideas y planteamientos creados por la CEPAL, con el propósito de direccionar la situación económica y social de los países pertenecientes a América Latina y el Caribe. Este está estructurado bajo las bases del método histórico-estructural, el cual es una forma de aproximación dialéctica al estudio de la sociedad, cuyo auge se dio en los años 60. De acuerdo con este método, es necesario conocer el contexto histórico de los países para comprender el funcionamiento de su economía y sociedad, ya que esto es determinante para conocer las diferencias cualitativas entre los países desarrollados de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, formando así la jerarquía entre los países. La CEPAL se enfocó en promover el desarrollo latinoamericano por medio de políticas de industrialización que buscaban romper la brecha entre aquellos países que se encontraban en vías de desarrollo con los que ya estaban desarrollados. Durante este periodo se creó la teoría de que el mundo estaba compuesto por 2 polos, los países centro y los países periferia. Los países centro eran conformados por aquellos países que estaban industrializados y contaban con economías desarrolladas, mientras que los países pertenecientes a la periferia eran aquellos que no tenían una economía desarrollada y presentaban dificultades en lo que respecta a la modernización de sus industrias. Estos están subdesarrollados en las áreas que tienen que ver con la importación y la exportación de bienes primarios y la tecnología. En respuesta a esto, y gracias a la propuesta brindada por Raúl Prebisch de industrializar toda América Latina, en 1954 la CEPAL presentó el documento La cooperación internacional en la política de desarrollo latinoamericano, con 6 objetivos institucionales: la reforma tributaria y agraria, la cooperación técnica, industrialización acelerada, planificación del desarrollo, revitalización comercial a través del impulso de la integración regional y los nuevos enfoques sobre la inversión extranjera. En la década de los 60, la CEPAL realizó una evaluación crítica de los resultados de su proyecto inicial, el cual, si bien generó respuestas positivas en lo que concierne al proceso de industrialización de las regiones, las cuales experimentaron un crecimiento considerable en el periodo de la posguerra, debido al proceso de industrialización, surgieron diversas problemáticas derivadas de las estructuras sociales y económicas, las cuales se caracterizaban por reducir el retraso agrario, promover la pobreza y la marginalización que surge como consecuencia de los movimientos migratorios masivos del campo a la ciudad. Esto obligó a la CEPAL a crear una nueva serie de reformas que comprendieran mejor las condiciones sociales y económicas que atravesaban los países latinoamericanos en aquella época. En los años 70, el pensamiento cepalino seguía enfocado en luchar contra las inconvenientes que dificultaban el desarrollo industrial y distribución del ingreso en los países latinoamericanos y caribeños. Como resultado de este hecho, y aunado a un conjunto de propuestas liberadoras propiciadas por los países del Cono Sur, la CEPAL optó por tomar una posición reservada ante una posible revisión del marco regulatorio de la actividad económica de la región. Cabe destacar que si bien esta decisión fue apoyada por los intelectuales, los cuales estaban de acuerdo en tomar medidas que incentivaran al proteccionismo, es necesario acotar que las propuestas que buscaban fomentar las exportaciones, tanto a nivel regional como a nivel mundial, eran bastante prominentes para aquella periodo. La década de los 80 fue denominada como la década perdida por el entonces secretario ejecutivo de la CEPAL, Norberto González. Esta se caracterizó por una implacable crisis económica y social que azotó la región. Durante este periodo, la CEPAL se centró en renegociar la deuda externa y aplicar ajustes macroeconómicos para fomentar el crecimiento de las industrias. Otra medida que tomó esta organización fue aplicar políticas de mitigación de los costos sociales generados como consecuencia de la deuda. La crisis económica se mitigaría a finales de los años 80, cuando los países de la región habían recuperado la democracia o estaban en vías de hacerlo. Durante este periodo de recuperación, el pensamiento cepalino se enfocó en el crecimiento económico como un factor indispensable para el buen crecimiento de la igualdad social.
En los 90, la CEPAL se encargaría de publicar documentos que fomentaran los ideales desarrollistas que habían venido predicando desde sus inicios como una agrupación. En 1994, la CEPAL presentó el documento denominado como el Regionalismo Abierto en América Latina y el Caribe, en el cual se expondrían los procesos de inserción internacional y la necesaria profundización de la integración social. En 1996 se publicó el documento de transformación productiva con equidad, en donde se propuso como tarea en común de los países latinoamericanos y caribeños transformar las estructuras productivas de la región tomando en cuenta el progreso de equidad social. Durante este periodo se concebió un nuevo concepto de desarrollo en el cual se ponía como objetivo primordial el crear condiciones que detuvieran el deterioro ambiental y mejoraran la calidad de vida de la población en general. Y con el nuevo ciclo y acelerado proceso de globalización, la CEPAL tuvo que enfrentar los nuevos retos derivados del nuevo milenio, como la desigualdad tecnológica entre las naciones y el deterioro ambiental. En septiembre del 2000 se inaugurarían los Objetivos del Desarrollo del Milenio, una serie de propuestas que fueron aceptadas por varios países a nivel mundial, las cuales se comprometían a mejorar la calidad de vida de sus habitantes para un periodo determinado de tiempo. En la década de 2010 se crearía la Agenda 2030, la cual sería aceptada a nivel global, además de que esta reafirmaría las intenciones de la CEPAL de luchar contra las desigualdades sociales y económicas en pro del bienestar de los países pertenecientes a las regiones latinoamericanas y caribeñas. Para el 2018, la CEPAL propuso lineamientos estratégicos para incrementar la eficiencia dinámica de las economías de América Latina y del Caribe, con base a la igualdad social. Ante las rápidas transformaciones y las crecientes incertidumbres de la economía mundial, la CEPAL abocó por una mayor inversión pública y privada en torno a un gran impulso ambiental para diversificar su estructura productiva y nivelar sus disparidades estructurales. Debido al COVID-19, las debilidades de América y el Caribe se dejaron ver en el periodo de los años del inicio. Las debilidades de América Latina y el Caribe se dejaron ver tras la irrupción del COVID-19 a inicios del año 2020, quedando como uno de los sectores mayormente afectados tanto en números de contagios como en número de muertes. Aunado a esto, la escasez alimentaria derivada como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania ha puesto en duda la seguridad alimentaria de la región latinoamericana y caribeña. Sin embargo, a pesar de estos percances, la CEPAL se ha visto impulsada por la adversidad para abogar por el cumplimiento de la Agenda 2030, siendo el año 2022 donde se proponen 10 áreas en las cuales hay que trabajar para lograr transformar para bien las regiones latinoamericanas y caribeñas. Esto haciendo promover la productividad, el desarrollo y el empleo en el crecimiento inclusivo, reducir la desigualdad, la universalización de la protección social y mejoramiento del estado de bienestar, mejoramiento de las áreas de educación y la formación profesional, promover la igualdad de género y la sociedad del cuidado, promover la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, una transformación digital, gestión adecuada de las migraciones, promover la integración económica regional con el mundo y crear una macroeconomía para el desarrollo. La teoría de la dependencia se basa en el estudio de relaciones entre los países, asumiendo que la relación entre estos se basa en la división de las naciones en dos grandes grupos, los países dominantes y los países dependientes. Esta teoría se desarrolló entre los años 1960 y los 1970, con el fin de explicar el por qué los países latinoamericanos se estancaron socioeconómicamente hablando en el siglo XX. Esta teoría funciona como respuesta a la teoría de la modernización, la cual plantea que para que los países en vías de desarrollo puedan lograr un buen nivel de industrialización y bonanza económica, estos deben cambiar sus estructuras sociales por unas que se adapten a las prácticas modernas. La teoría de la dependencia cuestiona el sistema de transacciones internacionales, argumentando que ésta es perjudicial para el desarrollo de aquellos países que se encuentran en la posición de la periferia, ya que estos resultan víctimas de la explotación por parte de los países centro, cuyas economías se encuentran en un estado constante de crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. El subdesarrollo económico de los países periferia surge como consecuencia de la explotación de los países centrales. Flujo asimétrico natural. Los países centrales explotan los recursos naturales de los países periferias usando la mano de... Las características de los
la teoría de la dependencia es el desarrollo económico de los países periferia, los cuales surge como una consecuencia de la explotación de los países centrales, un flujo asimétrico natural en el cual los países centrales explotan los recursos naturales de los países periferia usando la mano de obra de los mismos y entregándoles bienes manufacturados. Como resultado, los países centros se enriquecen mientras que los países periferias se quedan sin riqueza ni capital, viéndose forzados a pedir préstamos a los países desarrollados o instituciones internacionales. El comercio internacional. Las corporaciones multinacionales y acuerdos comerciales internacionales solo sirven para cumplir la demanda de las naciones dominantes. La sustitución de importaciones. Se busca diversificar las exportaciones y acelerar la industrialización mediante la situación de importaciones. Las políticas proteccionistas. Las políticas proteccionistas juegan un papel importante para limitar los resultados del comercio internacional, resultando en los países Políticas proteccionistas. Las políticas proteccionistas juegan un papel primordial para limitar los resultados del comercio internacional, resultando en los países imponiendo dichas políticas arancelarias elevadas para reducir la dependencia de las manufacturas extranjeras. Industrialización por disminución de importaciones, o ICI, es una teoría económica la cual plantea que un país logra alcanzar el desarrollo al transformar las materias primas que posee en vez de exportarlas. Un ejemplo de esto es que si un país importa fibras textiles, el ICI demanda que la industria nacional se encargue de producirlas para ya no tener que importarlas. Gracias a esto se logra disminuir los impuestos y generar empleos, además de que el consumo interno se ve beneficiado, lo cual se traduce en un crecimiento económico. Este modelo vio su auge en el periodo de 1930 y hasta 1970, siendo usado como plano para direccionar el crecimiento económico de los países latinoamericanos en el siglo XX. Durante esta época, los denominados países atrasados dependían de los bienes manufacturados producidos por los países desarrollados, los cuales no pudieron mantener el mismo nivel de producción tras la irrupción de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Este hecho obligó a los países atrasados a producir bienes manufacturados para saciar su demanda, lo cual dio paso al surgimiento de la ICI en Latinoamérica. Durante esta época, el Estado tuvo una mayor presencia en la economía, y en algunos casos llegando a interrumpir la misma como ocurrió con México. Sin embargo, esto no fue algo de sorpresa, ya que esta era una práctica común en la época. Si bien es cierto que hubieron países que experimentaron altas tasas de crecimiento, como ocurrió en Brasil, el modelo del ICI no fue permanente. Este empezó a presentar fallas al comienzo de los años 70, mostrando la dificultad que algunas naciones poseían para implementar este modelo, balancear las políticas nacionales, mientras que otros presentaban dificultades al mantener este modelo teniendo en cuenta el contexto internacional. Pueden reducir en dos grandes grupos. La ICI generó una industria de altos costos y poca competitividad, al forzar a los países latinoamericanos a importar bienes de capital y tecnología usualmente. Estos problemas se pueden resumir en dos grandes grupos. La ICI generó una industria de altos costos y poca competitividad, puesto que forzó a los países latinoamericanos a obtener bienes de capital y tecnología obsoleta de países avanzados. Y el otro sería que no hubo un balance entre el consumo y la demanda interna, derivando en un mercado interno con una relativa alta tasa de ofertas, pero con una demanda escasa. Aparte de esto, es importante destacar que la industria tenía una pobre capacidad de absorción de la mano de obra rural, resultando en el crecimiento de empleos con un salario bajo y un mercado nacional con grandes desigualdades. En conclusión, si bien el modelo de ICI, es decir, de industrialización por disminución de importaciones. En conclusión, si bien el modelo de industrialización por sustitución de importaciones generó un progreso técnico, este también generó desigualdades profundas entre las empresas nacionales, las personas, el capital y el trabajo. Este modelo no era sustentable debido a sus múltiples fallas, las cuales provocaron que en países como México tuvieran que suspender el uso de este modelo al notar que la crisis de la deuda surgió como consecuencia de la caída del precio del petróleo y la alza internacional de las tasas de interés. Estos problemas se pueden resumir en dos grandes grupos.
La ICI generó una industria de altos costos y poca competitividad, puesto que forzó a los países latinoamericanos a obtener bienes de capital y tecnología obsoleta de países avanzados. Y el otro sería que no hubo un balance entre el consumo y la demanda interna, derivando en un mercado interno con una relativa alta tasa de ofertas, pero con una demanda escasa. Aparte de esto, es importante destacar que la industria tenía una pobre capacidad de absorción de la mano de obra rural, resultando en el crecimiento de empleos con un salario bajo y un mercado nacional con grandes desigualdades.